Muy buenos días, chicos. Bueno, en este video vamos a complementar la primera parte que vimos sobre el tema salud y enfermedad, ¿no? Pero antes de complementar, hagamos un breve repaso rápidamente, algo rápido sobre esa primera parte que habíamos visto. Cuando hablamos de salud, y esto creo que lo esclarecimos la vez pasada, de que salud no solamente es estar libre de alguna enfermedad, y eso es cerrado. La palabra salud es un término más amplio, ¿no? Se habla de un equilibrio, ¿no? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, habla de la salud como un término, lo define como un término más amplio. Hablamos de un equilibrio no solamente físico, o sea, libre de alguna patología, alguna alteración dentro del cuerpo, sino también hablamos de un equilibrio mental y social. Entonces, salud se le define como un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social. ¿Ok? Y no solo está relacionado con una ausencia de una enfermedad. Entonces, esa es la definición que da la OMS, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Ahora, habíamos también ha dicho que la enfermedad, pues, es un proceso producto de una afectación, pues, ¿no? Ya sea de un agente patógeno, ¿no? De un agente patógeno, ¿sí? Caracterizado por una alteración de la salud, ¿no? Entonces, esa es la definición de enfermedad. ¿Qué era patogenicidad? La patogenicidad, como dice bien claro acá, es la capacidad de un agente infeccioso, sea un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario, es la capacidad de producir una enfermedad en un huésped susceptible. Por ejemplo, ahora que hemos estado viviendo el tema estamos viviendo el tema de la pandemia, ustedes cuando han escuchado con respecto al COVID, usted sabe que es un virus de que son varios tipos del COVID. Son varios, ¿no? Hay varios tipos de los cuales son muy pocos los que sí pueden generar daño en el hombre, ¿no? Y hay algunos que sí causan enfermedad en el hombre, como por ejemplo el COVID-19, que es el SARS-CoV-2, ¿ok? Entonces, eso quiero que entiendas. Hay agentes patógenos que sí pueden hacer daño a un determinado huésped como no lo puede hacer daño. O sea, va a depender. Y eso se refiere a la patogenicidad. La capacidad que tiene un agente infeccioso de producir una enfermedad en un huésped susceptible. Patogenicidad. ¿Ok? Ahora, otro ejemplo para que quede claro la patogenicidad. En caso, por ejemplo, de las personas con eh, el COVID, por ejemplo. Ya vamos a tocar de nuevo con el COVID. Y un claro ejemplo para que quede, miren, tú tienes a una persona sana a un lado y tienes una persona con diabetes a un lado. El virus entra a los dos. Ya, te pregunto yo, la patogenicidad se refiere a la capacidad de generar justamente, de producir la enfermedad. ¿Dónde va a producir con mayor probabilidad? Definitivamente en la persona con diabetes, porque ellos son más susceptibles, ellos son más vulnerables al agente infeccioso. ¿Ok? Entonces, esa es la patogenicidad. ¿Qué es la virulencia? Es el grado de patogenicidad, o sea, qué tan agresivo es este virus, ¿sí? O esta bacteria o este hongo. Es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. Indica el número de microorganismos que es capaz de desencadenar la enfermedad en un tiempo dado. Claro, hay algunas enfermedades que son muy agresivas a comparación de otras. Y eso depende de la virulencia del agente infeccioso. ¿Sí o no? Entonces, eso es la diferencia entre patogenicidad y la virulencia es se podría decir, el grado de patogenicidad, o sea, el nivel de patogenicidad, el grado de agresividad. ¿Sí? Entonces, en nuestro entorno, nosotros estamos siempre enfrentados a muchos agentes patógenos, o sea, agentes que pueden generar una enfermedad en nosotros, pero hay algunos que son más agresivos que otros. Entonces,
¿Te das cuenta de la diferencia entre patogenicidad y virulencia? La patogenicidad se refiere de que tiene la capacidad de poder generar una enfermedad en nosotros, la capacidad. Pero ya cuando una vez que está dentro, hay algunos que son más agresivos que otros y eso se refiere a la virulencia. ¿Ok? Espero que haya quedado claro esas definiciones entre salud, enfermedad, patogenicidad y virulencia que es necesario en este tema. Ahora, las enfermedades son clasificadas en dos grandes grupos, en enfermedades no infecciosas y enfermedades infecciosas. Entonces, cuando hablamos de enfermedades infecciosas, acá sí hablamos de un agente patógeno, ¿no? Hablamos de un agente patógeno, ¿no? Que tiene la capacidad de causar una enfermedad en el huésped. Puede ser, ¿qué agentes patógenos? Virus, bacterias, protozoarios, hongos y gusanos como los helmintos. ¿Ok? Ejemplo de enfermedades causadas por virus: varicela, gripe, sarampión, VIH-Sida, el herpes. Causado por bacterias: la tuberculosis, el cólera, tifoidea, tétanos, sí, son ejemplos, hay más. Causado por protozoarios: la malaria o paludismo, el mal de Chagas, la mebiosis, la tosoplasmosis, la leishmaniasis, ¿sí? Son ejemplos de protozoarios. Por hongos: el pie de atleta, la onicomicosis, por ejemplo, la tiña, la caspa, la candidiasis, que puede haber candidiasis dependiendo de dónde. Candidiasis oral, en la boca, candidiasis en los órganos genitales, por ejemplo. ¿Sí? La hitoplasmosis también. Causados por gusanos o helmintos, la teniasis, las famosas tenias, la fasciolosis, la fasciola hepática, causada por la fasciola hepática, la citicercosis, la hidatidosis. Entonces, son varios ejemplos de enfermedades causadas por un agente infeccioso. Por eso hablamos de enfermedades infecciosas. ¿Ok? Pero también hay enfermedades no infecciosas. Por ejemplo, tenemos las enfermedades degenerativas. ¿Qué significa eso? Que con el tiempo se va agravando, se va haciendo más grave, ¿no? La situación. Como por ejemplo tenemos el Alzheimer. Los síntomas en el Alzheimer van de manera gradual. Empiezan suave y después se acrecientan más los síntomas. El Parkinson. Tú sabes que el problema del Parkinson es la ausencia de un neurotransmisor llamado dopamina. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que no hay una buena comunicación entre neurona y neurona, no hay una buena sinapsis. Por lo tanto, los impulsos nerviosos, sobre todo motores, no están coordinados. Es por eso que hay esos temblores en las partes terminales de las personas, ¿no? Sobre todo en las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Y eso se va, esas tembladeras, esta falta de esta comunicación entre las neuronas motoras es inestable, por lo tanto, esto se va agravando con el tiempo. Estas famosas tembladeras se van, como se dice, se van volviéndose más notorias con el tiempo y son más fuertes. ¿Sí? Entonces, son ejemplos de enfermedades degenerativas, por ejemplo, el Parkinson, los infartos, los Alzheimer, ¿sí? La cirrosis hepática, la presbicia. Ejemplo de ocupacionales, ¿no? Que son causadas, por ejemplo, acá no hablamos de un agente infeccioso, son causados por el trabajo, la actividad que realiza la persona. Por ejemplo, los mineros, las personas que trabajan, por ejemplo, en fuentes hidroeléctricas, están expuestas a las corrientes eléctricas. Y acá son enfermedades que pueden traer lesiones, por ejemplo, ¿no? El saturnismo, la contaminación por plomo, por ciertos metales, ¿no? Entonces, son enfermedades ocupacionales. Por ejemplo, la beriliosis, la silicosis del sílice, del berilio, o sea, son por metales pesados, ¿ya? Enfermedades carenciales causadas, por ejemplo, acá el problema es que no hay una buena alimentación y hay falta de algunas vitaminas, por ejemplo, y puede generar, por ejemplo, el beriberi, el escorbuto, el raquitismo, falta de la vitamina D, por ejemplo, las hemorragias. Uno por eso debe consumir, por ejemplo, la algarrobina, uno debe consumir, por ejemplo, el hígado frito, porque si hay hemorragias es porque no hay una buena coagulación de la sangre. Entonces, son tantos, y eso depende, estas enfermedades carenciales dependen justamente de la alimentación. Y las enfermedades congénitas, pues ya vemos que son aquellas que son producto de ciertas alteraciones en el material genético, ¿no? Por ejemplo, tenemos el síndrome de Down,
¿no? Es una enfermedad congénita. La hemofilia también, el daltonismo, ¿sí? El hemofílico se caracteriza porque no puede coagular su sangre, ¿sí? El daltónico es porque no puede diferenciar dos colores específicos, el rojo y el verde. Lo ve de la misma forma. ¿Ok? El síndrome del superhembra y el síndrome del superhombre, que son, que de repente más adelante, ¿no? En el cuarto trimestre veamos este tipo de enfermedades, ¿ya? Como también hay enfermedades inmunológicas, ¿no? Sucede por la alteración del sistema inmunológico, ¿no? Por ejemplo, el asma, la dermatitis, el VIH-Sida, por ejemplo. Sabemos que el VIH-Sida es causado por un virus, pero que afecta a quién, mata a quién, altera a quién, a tu sistema inmunológico. Sí, por eso la han colocado en este grupo de acá. ¿Sí? Y hay un montón más de enfermedades que no están mencionadas acá, pero la clasificación que creo que queda claro, ¿no? No todas las enfermedades que sufre el hombre son causadas por agentes patógenos, muchachos. Puede ser por la labor que trabaja, enfermedades degenerativas que aparecen también con el propio envejecimiento del cuerpo de la persona. Cuando nosotros envejecemos, hay algunas funciones que van perdiendo, ¿no? Algunas funciones van disminuyendo y obviamente aparece y complica, pues, ¿no? La salud de la persona. Y las carenciales ya saben por qué, por falta de una correcta alimentación y las congénitas que, bueno, ya son asociados a este grupo de enfermedades. ¿Ya? Y esta parte es lo que yo quiero reforzar con ustedes el día de hoy. Una enfermedad, chicos, tiene etapas. Y lo podemos explicar justamente con esto es lo que estamos viviendo en la actualidad con el COVID-19. Cuando nosotros sufrimos la infección de cualquier agente patógeno, este agente patógeno se podría decir que pasa por estas tres etapas. Una etapa de incubación, una etapa de desarrollo y una etapa de convalecencia. ¿Qué ocurre en la etapa de incubación? Porque, ojo, recuerda que todo agente infeccioso entra a tu cuerpo con una finalidad, multiplicarse. ¿Ok? Ahora, la etapa de incubación es la etapa comprendida, o sea, involucra un tiempo comprendido entre el ingreso del agente patógeno al organismo, o sea, el ingreso hasta la aparición de síntomas. Muchas personas se han contagiado y no saben que tienen la enfermedad, o tienen la infección, o no tengan este virus, por ejemplo, el COVID. Los síntomas aparecen después de 5 días, ¿sí o no? Y ustedes lo deben saber por toda la información que reciben de los medios de comunicación. O sea, si tú has estado con una persona o te has enterado que una persona tiene COVID, tú dices ya automáticamente tienes, no, el agente patógeno tiene que ingresar a tu cuerpo, infectar tus células y eso le toma un tiempo de 5 días para recién mostrar los síntomas. ¿Ok? Esa es la etapa de incubación. Luego viene la etapa de desarrollo. En esta etapa, pues, es la etapa, ya se puede decir, donde ya la enfermedad se va manifestando. El tiempo en el que aparecen los síntomas característicos de la enfermedad como consecuencia de la defensa del organismo invadido por los patógenos. Ahora, que uno desarrolle fiebre, que uno desarrolle, por ejemplo, flemas, que uno desarrolle pus, por ejemplo, son manifestaciones, son muestras de que tu sistema inmunológico está luchando contra el agente patógeno. Entonces, cuando uno manifiesta síntomas, significa que hay una lucha entre el agente infeccioso, entre el ejército del agente infeccioso y el ejército de tu sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, va a depender de cómo esté tu sistema inmunológico, de que si puede vencer o no al virus. ¿Ok? Obviamente nosotros podemos apoyar a nuestro sistema inmunológico con la incorporación de medicamentos. ¿Ok? Entonces, en la etapa de desarrollo es esos famosos 15 a 21 días que dice el Ministerio de Salud que debes guardar cuarentena, porque eres una persona que puede contagiar. Entonces, uno se aísla. ¿Ok? Y ese es el periodo donde tu cuerpo tiene que luchar. Y la medicación que se te da en caso del virus no es para matarlo, porque no se puede matar a los virus. En este caso particular del COVID, este virus solamente tiene un tiempo, no de vida voy a decir, porque no son seres vivos, ¿ok? Vamos a decir que tiene un tiempo de estadía en tu cuerpo nada más. Una vez que logra multiplicarse en tu cuerpo, a multiplicarse en miles, se desintegra solo. Profesor, ¿y qué? ¿Y la medicación que le dan a estas personas solamente es para que los síntomas
la medicación es para que tú le ayudes a tu sistema inmunológico a superar estos 21 días. A que tú puedas aguantar estos 21 días. Pero hay muchas personas que no pueden aguantar. ¿Por qué? Porque tienen otras enfermedades paralelas. Son diabéticos, son obesos, obesidad mórbida me refiero. ¿Qué más? Los pacientes por ejemplo, con alguna patología en el corazón, los asmáticos, los pacientes con cáncer. Ellos no, a veces en la mayoría de los casos, no superan esos 21 días y fallecen. ¿Me entiendes? Ese es el periodo, la etapa de desarrollo. Luego viene la etapa de convalecencia. En caso del COVID, el COVID se desintegra solo, desaparece de tu cuerpo. Es el tiempo en que el organismo se recupera lentamente, o tu cuerpo ya sale, ya no está el virus, se recupera y la infección es vencida. Pero no es que lo hayamos matado al virus. Ojo, nosotros podemos matar, hay medicación para matar bacterias, hay medicación para matar hongos, protozoarios, pero no podemos matar los virus. El virus se desintegró, nuestro cuerpo soportó esos 21 días. Todas esas personas que han salido del COVID es porque superaron esa etapa de desarrollo. Pero hay personas que no pueden superar esa etapa de desarrollo. ¿Quiénes son? Los vulnerables. O los que no hicieron nada o no le dieron nada a su sistema inmunológico, no lo apoyaron para poder superar. Muchas personas tampoco no han hecho ningún tratamiento durante este periodo de etapa de desarrollo y han permitido que el virus vaya avanzando, avanzando hasta avanzar sus pulmones, comprometer sus pulmones y mueren. Y son personas que no han tenido ninguna enfermedad previa, han estado sanos, sino que hay que apoyar a nuestro sistema inmunológico porque sabemos que es un virus muy agresivo, muy virulento. Y ahí viene la palabra virulencia que te he enseñado en un comienzo. ¿Ok, chicos? Entonces, estas son las etapas. ¿Ok? Entonces, etapa de incubación, desarrollo y convalecencia. Ahora, y ya para cerrar, es esta parte de acá, las famosas vías de infección de una enfermedad. ¿Cómo se contagian? Hay un montón. ¿Ok? Oral o digestiva. Oral o digestiva. Oral o digestiva es una vía de infección. En este caso no es del COVID principalmente. Por ejemplo, oral digestiva, por ejemplo, una tifoidea. Por ejemplo, el cólera, por ejemplo, ¿no? Nasal respiratoria o aérea, en este caso sí, hablamos del COVID-19. Puede ser la tuberculosis, etcétera. O una gripe, ¿sí? Piel o cutánea, por ejemplo, a través de picaduras, heridas o roturas de la piel. También es una forma de contagio. A través de las vías sexuales, es una infección de transmisión sexual. Y también podemos hacer una forma de contagiar, por ejemplo, de manera vertical o perinatal, a través de la placenta. Nosotros, por ejemplo, la madre puede transmitir enfermedades al recién nacido también, a través de la barrera transplacentaria, o también a través de la lactancia. ¿Sí? Por eso es muy importante que la madre, cuando ha dado a luz, no tenga nada, porque por la leche materna también puede transmitir ciertas enfermedades al recién nacido. Ok, chicos, espero les haya gustado esta complementación de este tema de salud y enfermedad. Muchas gracias.